Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que realmente impactó en Brasil y tuvo eco internacional, el asesinato del actor Jeff Machado, ocurrido a principios de 2023. Hemos estado revisando toda la información pública, ¿no? Notas de prensa, resúmenes de fuentes abiertas, para tratar de entender bien los eventos clave. La idea es explorar juntos lo que se sabe. ¿Quién era Jeff Machado? ¿Cómo fue esa desaparición tan extraña? Los detalles, escalofriantes que salieron en la investigación y en qué punto está el caso hoy. Y para que dimensionemos desde ya de qué estamos hablando, un detalle brutal: su cuerpo apareció meses después, oculto, dentro de un baúl de su propiedad, enterrado a 2 metros de profundidad y sellado con concreto. Empecemos a desglosar esto. Primero, ¿quién era Jefferson Machado da Costa? Jeff Machado, como se le conocía. Nació en Araranguá, allá en Santa Catarina, el 19 de enero del 79. Tenía 44 años cuando murió. Él era periodista de formación, pero su pasión, su verdadera vocación, era la actuación. Su papel más conocido fue en Reis, una telenovela de Record TV, que es una cadena grande allá en Brasil. Su camino fue interesante. Se fue joven a Río en el 97, buscando ser actor. Después volvió a Santa Catarina en 2008, ejerció como periodista un tiempo. Pero el bichito de la actuación pudo más y regresó a Río en 2014. Y finalmente, entre 2021 y 2022, consiguió este papel en Reis. Y un detalle muy de él y que terminó siendo súper importante era su amor por los perros. Tenía 8 setters irlandeses. Vivían con él en su casa de Guaratiba, en Río. Ese perfil es interesante, ¿no? Alguien buscando abrirse camino en un lugar tan competitivo como Río. Eso ya te pone en cierta, vulnerabilidad. Y lo de los perros, que parece un detalle tierno nada más, terminó siendo crucial. Fue como el primer hilo del que tiró la investigación, ¿no? Cuando todo empezó a parecer raro. Hablemos de eso, de la desaparición y de esas señales que empezaron a preocupar a la familia. Se le pierde el rastro más o menos el 23 de enero de 2023. Ese día habló con su hermano, fue el último contacto, normal, pero fue su madre, María das Dores, la que notó cambios muy alarmantes. Jeff la llamaba todos los días y de repente dejó de hacerlo. Solo mensajes de texto y con un lenguaje que a ella no le sonaba a él. Usaba frases raras como privado. Claro. Y excusas poco creíbles, ¿no? Exacto. Que se le había caído el celular al inodoro, que se mudaba de golpe a San Paulo por un trabajo. Cuando ella le preguntó por los perros, la respuesta fue muy vaga, que los dejaba con amigos. Ahí la intuición de la madre fue clave. Ella misma lo dijo. Jefferson nunca dejaría a sus perros así, ni con amigos. Ese cambio tan brusco en su rutina y esa respuesta tan rara sobre algo tan importante para él fueron las primeras alertas serias. Ya no era solo que no llamara. Era que quien contestaba o quien escribía no parecía ser él. Y esa intuición lamentablemente se confirmó rápido. El 27 de enero, apenas 4 días después, encuentran a los 8 perros abandonados cerca de su casa. Una ONG los rescata y gracias a los microchips contactan a la familia. Ahí sí, saltaron todas las alarmas y empezó la búsqueda oficial. Y hay otro dato que aportó una amiga cercana, Cynthia Hilsendegger. Ella mencionó que la última persona que supuestamente estuvo con Jeff, no colaboró mucho al principio de la búsqueda. Le pareció sospechoso. Y después está lo de las redes sociales. El 24 de enero, un post en Instagram. Recargando energías. Gratitud. El 2 de febrero otro. Recomenzar. Gratitud. Pero los amigos notaron algo raro ahí también. Sí, errores de ortografía en las respuestas a comentarios. Algo impensable en Jeff, que era periodista y muy cuidadoso con eso. Hasta circuló una supuesta carta de despedida. Muy extraño todo. Aquí es donde las piezas empiezan a oler mal, ¿no? El cambio de comunicación, las excusas, la actividad rara en redes. Todo apuntaba a que no era una desaparición voluntaria. Parecía que alguien más manejaba sus cuentas, sus mensajes. Y lo de los perros abandonados fue casi como una confesión involuntaria de que algo muy grave le había pasado a Jeff. Pasemos a los acusados. El principal, Bruno de Sousa Rodríguez, tenía 37 años en ese momento. Conocía a Machado desde hacía unos 4 años. Este Rodríguez se presentaba como productor artístico. Decía tener contactos en Globo, la cadena más grande de Brasil.
Aunque sí había trabajado en Globo hasta 2018, pero no era productor ni nada parecido, ¿no? Exacto. Y la investigación sugiere que montó una estafa. Presuntamente le pidió a Machado 20,000 reales, que son como unos $4,000, a cambio de conseguirle un papel importante en Globo. Parece que Jeff se dio cuenta del engaño poco antes de desaparecer. Y ahí está el posible móvil, ¿no? El miedo a ser descubierto. Totalmente. Y un dato que sugiere premeditación. En diciembre de 2022, un mes antes de la desaparición, Rodríguez alquiló una casa en Campo Grande, un barrio a unos 20 kilómetros de la casa de Jeff. Y no solo la alquiló, sino que hizo reformas. Levantó muros. Algunos vecinos dijeron haberlos visto a los dos juntos ahí alguna vez. Uf, eso es escalofriante. Alquilar una casa, reformarla, suena planificado. El segundo acusado es Yander Vinicius da Silva Braga, de 29 años. Su relación con Machado era mucho más reciente. Aparentemente se conocieron ese mismo enero de 2023, por una app de citas. Según se dijo, Vinicius ejercía la prostitución masculina, lo que en Brasil llaman garoto de programa, y frecuentaba la casa de Machado. También tenía otros oficios, era albañil y panadero. Aquí vemos dos dinámicas muy distintas. Con Rodríguez, una relación basada en el engaño, la promesa de éxito, la extorsión. Una relación tóxica, claramente. El descubrimiento del fraude por parte de Jeff pudo ser el detonante para Rodríguez, y lo de la casa alquilada y reformada, bueno, apunta a una planificación muy oscura. Vinicius, en cambio, parece una conexión más nueva, más circunstancial, quizás, aunque su rol en lo que pasó después fue fundamental, según la policía. ¿Y cómo avanzó la investigación una vez que se denunció la desaparición? El hermano de Jeff, Diego, viajó enseguida a Río. Fue él quien puso la denuncia formal. Y acá un detalle muy raro. Bruno Rodríguez lo acompañó a la comisaría. ¿El propio sospechoso lo acompañó? Sí, y fue ahí que Diego descubrió que Rodríguez tenía las llaves de la casa y del auto de Jeff. La excusa de Rodríguez fue que Jeff se las había dejado antes de irse a Sao Paulo. Muy conveniente. Demasiado conveniente, diría yo. El caso lo tomó la DDPA, la Unidad de Desaparecidos de Río. Empezaron a tomar declaraciones. El agente de la ONG de los perros, amigos de Jeff. Uno de los amigos contó que recibió un mensaje raro de un tal Giovanni, diciendo que Jeff había abandonado a los perros, algo que él no creyó ni por un segundo. Claro, nadie que lo conociera lo creería. Mientras tanto, Rodríguez seguía actuando de forma sospechosa. Se mantenía un poco al margen de la familia, pero curiosamente contrató abogados desde el principio para seguir el caso, como si fuera un colaborador preocupado. Una fachada, probablemente. Y entonces, el 22 de mayo de 2023, 4 meses después, llegó la peor noticia. Encontraron el cuerpo de Jeff Machado, justamente en esa casa que Rodríguez había alquilado en Campo Grande. Los detalles son terribles. Estaba dentro de un baúl de madera, idéntico a uno que Jeff tenía en su casa. El mismo baúl, o sea que lo sacaron de su casa. Exacto. Y ese baúl lo enterraron a 2 metros de profundidad en el patio y lo cubrieron con una losa de concreto, recién hecha. El cuerpo estaba desnudo, en posición fetal, manos atadas sobre la cabeza y un alambre fino alrededor del cuello. La autopsia confirmó muerte por asfixia, por estrangulamiento. Analicemos esto. El baúl, que era de la víctima, conecta directamente la escena del crimen, digamos secundaria, donde lo ocultaron, con la casa de Jeff. Sugiere que tuvieron acceso a su casa y planificaron el traslado. Y el método, enterrarlo a 2 metros bajo concreto, eso no es improvisado. Eso es un esfuerzo enorme y deliberado para que no lo encuentren nunca. Todas las acciones previas de Rodríguez, alquilar la casa, tener las llaves, todo cobra un sentido macabro ahora. Después del hallazgo, las declaraciones de Rodríguez y Vinicius fueron un caos de contradicciones. Al principio, Rodríguez negó todo. Vinicius, en cambio, admitió haber ayudado a esconder el cuerpo, a mover el baúl, a enterrarlo, pero en su primera versión intentó meter a una tercera persona, un tal Marcelo, un supuesto sicario. La policía pensó que era una maniobra para zafar un poco. Una táctica de defensa bastante común, intentar embarrar la cancha. La primera historia que contaron juntos fue que Jeff había muerto accidentalmente mientras grababan un video sexual para vender.
Una versión que, bueno, no convenció a nadie. Sonaba muy forzada. Sí. Pero después, cuando detuvieron a Vinicius el 2 de junio, cambió su versión. Ahí dijo que fue Bruno Rodríguez quien drogó y estranguló a Jeff en su propia casa, y que Rodríguez lo presionó para ayudarle a deshacerse del cuerpo. Ahí negó lo del video sexual. Ajá, un cambio importante. Sí confirmó que Jeff había tenido relaciones sexuales poco antes de morir, lo cual añade otra capa de complejidad. Cierto, no cambia la acusación principal de asesinato, pero sí abre preguntas sobre las circunstancias exactas de ese día. La conclusión de la policía es bastante clara. Rodríguez es el autor intelectual y material. El móvil, el miedo a que se descubriera la estafa de los 20,000 reales. Creen que lo estranguló, quizás después de algún golpe o forcejeo. Y que Vinicius fue cómplice, sobre todo en la parte de ocultar el cadáver. Tiene sentido dentro de la evidencia que se fue acumulando. Las órdenes de arresto salieron el 1 de junio. A Vinicius lo agarraron al día siguiente, pero Rodríguez se fugó. Lo pusieron en la lista roja de Interpol. Finalmente lo capturaron el 15 de junio. Estaba escondido en el Morro do Vidigal, una favela conocida de Río. ¿Y cómo lo encontraron? Parece que por rastrear una conexión Wi-Fi que usó. Hay versiones que dicen que incluso gente de la zona, traficantes, pudieron haber dado el dato a la policía, incómodos con tenerlo ahí. Increíble. La tecnología jugando un papel clave hasta en la captura. Y las declaraciones contradictorias, bueno, son típicas cuando las pruebas acorralan, ¿no? Inventar terceros, cambiar la historia. Es un intento desesperado. ¿Y cómo está el proceso judicial ahora, según lo último que se sabe? Bueno, a Rodríguez y Vinicius los imputaron formalmente el 31 de mayo de 2023. Los cargos son muy graves. Homicidio triplemente calificado. Triplemente calificado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que hay agravantes específicos. Motivo torpe, por la estafa, asfixia, la forma de matarlo, y el uso de un recurso que dificultó la defensa de Jeff. Además, el cargo de ocultamiento de cadáver. O sea, penas mucho más duras si los condena. Exactamente. El juicio oral empezó formalmente el 27 de octubre de 2023. Llamaron a declarar a 18 testigos, entre ellos, claro, la madre y el hermano de Jeff. Sus testimonios van a ser seguramente muy importantes y emotivos. Hay que tener en cuenta que estos juicios suelen ser largos. A finales de 2023, que es hasta donde pudimos chequear, el juicio estaba en pleno desarrollo. El trabajo del tribunal será reconstruir todo con los testimonios, las pruebas periciales, lo que digan los acusados, para determinar la responsabilidad de cada uno. Entonces, resumiendo, tenemos la historia de un actor con sueños, que aparentemente cae en una trampa de engaño y dinero, una desaparición llena de pistas digitales raras y la fuerte intuición de su madre. Un hallazgo espantoso que mostró una brutalidad tremenda. Y ahora, un juicio en marcha con 2 acusados que cambiaron sus versiones. Sí, y más allá de los hechos en sí, este caso deja varias reflexiones, ¿no? Sobre la vulnerabilidad en ambientes muy competitivos como el artístico, sobre cómo las promesas falsas pueden llevar a situaciones extremas, también sobre el peso enorme que tiene hoy la evidencia digital, mensajes, redes, hasta el Wi-Fi, son pruebas clave, y sobre todo, el impacto brutal en la familia. La fuerza de esa madre, la determinación del hermano, es admirable su lucha por la verdad. Y nos queda una última pregunta, quizás para pensar. Considerando lo elaborado del plan para esconder el cuerpo, que no fue algo improvisado, y todo el engaño previo que estaba a punto de descubrirse, ¿qué nos dice este caso sobre hasta dónde puede llegar alguien cuando siente que su mentira está por caer? Una reflexión inquietante sobre las sombras que a veces se ocultan detrás de ciertas fachadas.